Hola, ¿qué tal amigos del mundo del derecho? Yo soy Margarita Álvarez. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Legalmente Hablando. El día de hoy tengo el placer de estar acompañada por quien tiene una trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Ha sido secretaria de acuerdos, secretaria proyectista, jueza de primera instancia en juicios de proceso oral en la Ciudad de México. Actualmente es jueza de audiencias orales en la Unidad de Gestión número 2, tipo 2 del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ha sido docente y es docente del Instituto de Estudios Superiores del Poder Judicial de la Ciudad de México, además de contar con una maestría en Derecho con orientación pedagógica, la maestra Janet Karina Hernández Nicolás, con quien estaremos hablando acerca del tema juicios orales y su implementación a 10 años, avances y retos. Bienvenida, maestra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, Margarita. Agradezco la invitación a tu programa Legalmente Hablando. Y pues sábado por la tarde, caluroso, pero muy contenta de poder platicar el día de hoy contigo. Me da mucho gusto, maestra, y bienvenida. Y pues bueno, nos gusta empezar con esta pregunta que resulta ser muy profunda. ¿Cómo se define usted en 3 palabras? En 3 palabras, como una persona honesta, como una persona trabajadora y como una persona transparente. Que son cualidades que por lo regular los jueces deben de implementar en sus sentencias y que se deben observar. Claro, el primero que está obligado a respetar la ley y actuar siempre en un marco de transparencia es el juzgador. Sí, es una responsabilidad y además una obligación el que actúe dentro y fuera de audiencias de esa manera, ¿no? Completamente de acuerdo con usted, maestra. Y bueno, antes de conocer justamente a la juez, nos gustaría saber cómo fue esa juez de niña. Pues desde chiquita fui muy tranquila. Instrucción que me daban, instrucción que ejecutaba. No fui traviesa. Y creo que eso me define mucho en mi perfil. Que no recuerdo haber hecho algo como una travesura, pero también tuve unos papás que me educaron con una formación muy rigorista, ¿no? Obviamente la escuela tradicional, mis papás del estado de Oaxaca, y tienen una disciplina muy rigurosa y además anteriormente la escuela que nos tocó a muchos de nosotros a base de premios y castigos, ¿no? Entonces tú ya sabías qué tenías que hacer, ¿no? Entonces yo siempre fui muy disciplinada y obviamente haces todo lo posible por evitar los castigos, ¿no? No, definitivamente una característica que la ha seguido y que me da mucho gusto que la tenga. Maestra, ¿y qué tal su adolescencia? Tranquila, secundaria, estudié en una escuela privada y pues hacíamos mucha actividad física, hacíamos natación, llevábamos danza, básicamente, obviamente sales con los amigos, empiezas a ir a tu primer fiesta, pero fue una adolescencia muy tranquila, muy sana. Y a veces el inconveniente que yo tenía es que no me daban los permisos para salir, ¿no? Entonces yo quería ir a una fiesta y cuando me autorizaban me decían, sí, pero voy a pasar por ti a las 7, 8 de la noche, ¿no? Y a esa hora es cuando apenas iban empezando esas fiestas, ¿no? Sí, entonces yo me acuerdo que sí, era mucha mi frustración porque iban por mí cuando la fiesta iba empezando, ¿no? Entonces eso es lo que yo recordaría de mi etapa de adolescente. ¿Usted es originaria de aquí, de la Ciudad de México? No, yo nací en el Estado de México. Ah, ok, muy bien. Y al momento de tomar esta decisión en la preparatoria de qué carrera estudiar, ¿qué fue lo que la motivó a estudiar Derecho? Y tuve una buena maestra de literatura y una buena maestra de Derecho. Entonces, ellas dos, que además mujeres, me mostraron ese camino y yo las admiraba definitivamente, ¿no? Y por eso decidí estudiar Derecho y también porque recuerdo un maestro de secundaria que era licenciado en pedagogía, hago la aclaración, pero siempre le vi como ese perfil de abogado, ¿no? Aunque no era abogado, le encantaba mucho leer el texto de la ley, los códigos, todo. Entonces esos 3 profesores fueron los que a mí me motivaron para estudiar la carrera de Derecho. Muy interesante, maestra. Y ya estando en la carrera, ¿dónde la estudió? En la Facultad de Derecho de la UNAM, siempre digo con mucho orgullo que somos hechos en CU, porque además fue todo un privilegio que la universidad me abriera sus puertas. Vengo de una familia de clase baja, clase media baja, y si no me hubiera permitido la UNAM estudiar en su campus con excelentes profesores,
definitivamente mi historia profesional y de vida no sería la misma, ¿no? Entonces, orgullosamente UNAM, amo mi alma mater, es lo que siempre les transmito a todos mis compañeros. Y de ahí hemos salido muy buenos alumnos, excelentes profesionistas, y nosotros lo sabíamos, ¿no? No solo porque tomamos clases con autores de libros muy renombrados, sino porque además tuvimos la oportunidad de que muchos de ellos nos enseñaran. Y hay muchos procesalistas muy buenos que actualmente son jueces y magistrados a nivel local y federal y que fueron nuestros profesores y que ellos, gracias a ellos, tenemos las bases procesales que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, qué satisfacción, orgullosamente maestra. UNAM. Sí. Y en su carrera, ¿alguna materia favorita, algún profesor favorito y por qué? Materias favoritas, pues varias. Obviamente me gustaba mucho el derecho procesal civil. Profesores favoritos, sí. Hay un profesor de derecho procesal actualmente magistrado en el Tribunal Superior de Justicia que me dio clases en la licenciatura. Creo que me dio 3 semestres todos los procesales civiles. Y agradecida porque nos enseñó muchas cosas. Ay, no, pues sí, materia civil, justo su fuerte. Sí. Saludos al profesor Andrés, por cierto. Claro que sí, maestra. ¿Y qué nos puede decir? ¿Usted trabajó durante la carrera o ya que terminó la licenciatura? Trabajé y estudié al mismo tiempo. Solo los primeros 2 semestres de la carrera estuve dedicada 100% a estudiar, pero a partir del tercer semestre empecé a trabajar en el tribunal. Entonces, eso me ayudó mucho para poder tener teoría y práctica. Entonces, es un buen binomio. Yo se los recomendaría a todos los estudiantes de la carrera de Derecho que no se queden solo con lo que están aprendiendo en aula. Sé que ahorita es diferente. Cuando a mí me tocó estudiar la carrera, era todo un concepto muy teórico, sí, claro. Y leías a los autores y las teorías y toda esta situación. Sé que actualmente las universidades ya cambiaron estos planes de estudio y que tienen simulación de audiencia, simulacros y que ya están incluso abordando técnicas de litigación, teoría del caso. Todas esas materias nosotros no las tuvimos, no tuvimos la posibilidad de tener esa práctica en una aula. Esa práctica la adquirimos en la vida real y trabajando del lado del tribunal, ¿no? Entonces, sí, yo trabajé y estudié a partir del tercer semestre de la carrera y no me arrepiento porque la verdad, y varios de ustedes, si ya lo vivieron, se van a acordar o se van a sentir identificados, que cuando empiezas a trabajar, si tú llevas 10 cerrado en una materia, no es suficiente para aterrizarlo ya en la cuestión práctica de litigación, del lado del tribunal, elaborar un proyecto de sentencia. Entonces, sí, yo lo recomendaría ampliamente. Sí, claro, cambia mucho la teoría a la práctica, ¿no? Y realmente en la carrera de Derecho lo notamos, ¿no? Maestra, ¿y qué la motivó a ingresar al tribunal? Me motivó que empecé a ver el lado práctico de ejecutar las cosas. Entonces, tiene otro feeling distinto. El cómo cuando tú lo estás leyendo en un libro, muchas veces no le encuentras esa aplicación. Pero cuando ya estás viendo el juicio, las acciones, cómo está postulada una demanda, que ahora con estos conceptos de teoría del caso, la narrativa, los hechos, las pruebas, el fundamento de derecho, le ves mayor aplicabilidad. Entonces, una vez que yo ya estuve en el campo de acción, por decirlo de alguna manera, me di cuenta que era lo que más me gustaba hacer, ¿no? Entonces vi la manera de cómo poder ingresar y pues la manera del ingreso anteriormente era el primer escalón de la carrera judicial, el administrativo especializado, ¿no? Entonces ese fue mi primer nombramiento y yo estaba contentísima, como si me hubieran dado el nombramiento más alto de la carrera judicial porque yo sabía que era mi oportunidad para seguir leyendo expedientes, que me iba a aprender de los secretarios de acuerdos, hasta del juez. Si tienes un titular que le gusta enseñar, esa es materia, el alumno es materia dispuesta para aprender siempre de gente que sabe mucho más que tú, que tiene años de experiencia y ellos fueron para mí grandes maestros jueces, secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas, que se tomaron 5 o 10 minutos de su tiempo, que con cargas de trabajo enormes como las que tenían, pues era un regalo, un obsequio para aquel que quiere aprenderlo todo, ¿no? Sí, claro. Maestra, ¿y cómo fue ese proceso de llegar a ser juez? Pues fue un proceso largo, si lo vemos en número de años hacia atrás, porque
me costó 15 años de carrera judicial, pero a mí se me fue como en un abrir y cerrar de ojos. Quien ha estado en tribunales, quien ha estado sobre todo en juzgado, en primera instancia local, saben que el tiempo se te va rapidísimo y que llegas a lo mejor 8:30 de la mañana y te vas a las 7, 8 de la noche y sientes que el día no te alcanzó para hacer todo lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces yo no me di cuenta cuando pasaron esos 15 años. En cuanto a tiempo, se me hizo que se fue muy rápido y pues mi primer nombramiento yo te comentaba que fue de administrativo especializado, después proyectista de juzgado en proceso escrito, después se crean los juzgados orales en 2013 y me dan la oportunidad de concursar, hacer un examen para ver si cubría el perfil del nuevo sistema oral, porque además la ley sufre una modificación con esos procedimientos. Y al aprobar el examen para secretario de acuerdos fue que pude migrar de un sistema escrito a un sistema oral. Y entonces, en lo que te estoy contando ahorita, en un minuto aproximadamente, pues pasaron 15 años, ¿no? Y al estar de secretario de acuerdos oral, estuve, si no mal recuerdo, 6 años de secretario de acuerdos y después empiezan a salir los concursos o las convocatorias para crear más juzgados de oralidad. Entonces yo sí sentí que ese era mi momento. Dije, esto es lo que he venido haciendo, es lo que me gusta y decidí inscribirme a ese concurso, ¿no? Y entonces de ese concurso solo salieron 2 plazas en reserva. Estuve 2 años en la reserva también después de haber aprobado los 5 exámenes para el nombramiento de juez. Y por eso llegué a la grandiosa edad de 35 años y con un nombramiento de juez y yo feliz, ¿no? Oh, maestra, no, pues la verdad es que sí es muy impresionante y sobre todo qué labor, ¿no? Estudiar, trabajar y perseguir sus sueños. Sí, claro, pero además, insisto, cuando haces lo que te gusta, no te das cuenta en razón del tiempo, ni siquiera cuántos años pasaron, o sea, es como si fuera, igual ahorita que te lo estoy platicando, siento como si fuera ayer o antier o hace muy poco tiempo, pero en realidad llevo ya 20 años en el tribunal, ¿no? Sumando todo lo que te estoy platicando. Maestra, ¿y qué diferencias existen en el proceso escrito y proceso oral? En su transición, que usted notó. Sí. De inicio, el proceso escrito se caracteriza porque el expediente se va engrosando por las vistas. Y ustedes presentan un escrito y vista y la vista de la vista y entonces se va engrosando y entonces no avanzamos en el procedimiento, como que vamos dando vueltas, ¿no? Y en oralidad todo eso desaparece porque si estamos sentados en una sala de audiencias, como tú y yo el día de hoy estamos platicando, pues vamos a avanzar de manera lineal y sencilla en cada etapa del procedimiento y además vamos con un 1 a 1. El sistema oral tiene ciertos principios que se cuidan y uno de ellos es el principio de contradicción. Por cada vez que yo haga uso de la voz, el contrario tiene ese mismo derecho de hacer uso de la voz. Entonces se vuelve algo muy sencillo porque, insisto, si vamos a estar generando acuerdos escritos y vistas por 3 días, que además generalmente son de 6 o hasta 7 días si se atraviesa un día festivo, un fin de semana, pues eso en tiempo hace que el juicio se alargue. Pero si estamos en etapa de audiencias, y voy a citar otro principio del juicio oral, que es el principio de concentración, esto es el mayor número de actos procesales en audiencia. Entonces, lo que anteriormente se hacía en 6 meses o 1 año, nosotros lo estaríamos llevando a cabo en una sola audiencia. Sí se difieren las audiencias, pero sabemos que por ley son casos excepcionales. Siempre se va a buscar celebrar, insisto, el mayor número de actos procesales y concentrarlos. Y los casos excepcionales tendrían que ser realmente como la ley lo establece, el caso fortuito, la fuerza mayor, que a manera de broma siempre les digo casi que tiemble para que la audiencia no se pueda llevar a cabo, ¿no? Pero la audiencia no se va a diferir porque no preparen una prueba y más porque es carga procesal de las partes, ¿no? Entonces, la consecuencia de no preparar una prueba no va a ser un diferimiento. La consecuencia va a ser que esa prueba se deje de recibir y continuamos nosotros en las etapas que correspondan y más si estamos ya planteados en la segunda audiencia, que es la audiencia de juicio, hasta el dictado de la sentencia definitiva. Sí, definitivamente el juicio oral es más rápido. Sí, más rápido y más cercano a la ciudadanía. En 2013 surgió este juicio en Ciudad de México como una labor de transparencia.
para que los juzgadores orales transmitieran a la ciudadanía. Me llama la atención que ahorita he escuchado algunos personajes que están diciendo que los expedientes no son papeles, perdón, son personas. Entonces, digo, es que eso lo debieron de haber sabido todo el tiempo. O sea, no es un descubrimiento que sea algo novedoso, ¿no? Que acaben de descubrir el hilo negro. Si eres un servidor público, siempre debiste de tener presente que ese expediente que tenías ahí, detrás de ese expediente hay una vida, hay personas y estás decidiendo generalmente si no es el patrimonio, la libertad. Entonces a mí sí me sorprende mucho que sea ahorita como la bandera de algunos servidores públicos, cuando en realidad el servicio público es saber eso desde el día 1. Es más, me atrevería a decir que siendo el del archivo, siendo el administrativo, debes de saber que tu servicio va dirigido a la ciudadanía y a una persona y hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, aunque no todos lo siguen, ¿verdad? Hemos visto que hay servidores públicos que se niegan a dar ese servicio justamente al público y a la sociedad, ¿no? Pero bueno, digo, hay también servidores públicos que se les agradece muchísimo su labor. Maestra, ¿y algún caso o asunto relevante que usted haya resuelto que quisiera comentarnos? Sí. Pues recuerdo varios, pero siempre hay uno que te deja una experiencia, algo que generalmente no se te va a olvidar. Y nosotros manejamos muchos asuntos de aseguradoras. Hubo por ahí un seguro de vida de alguien que fallece y la defensa, y esto ya lo puedo contar porque ya es cosa juzgada, ya no tengo tema con ello, no voy a dar los nombres, pero la aseguradora no quería pagar porque hablaban de un tema de suicidio y siempre una condición que excluye la indemnización como causa de exclusión es una causal de suicidio, no va a haber indemnización, ¿no? Entonces, ¿quién reclamó ese seguro de vida? La viuda, por propio derecho y en representación de sus menores hijos. Lo del suicidio se estudió a través de varias documentales, entre ellas el acta de defunción. Pero como cualquier acta de defunción, la causal de la muerte siempre se establece. Entonces, en esa causal de la muerte no había esa claridad para determinar que hubiese sido un suicidio. Entonces, si expresamente el acta de defunción hubiera dicho suicidio, bueno, a lo mejor ahí hubiéramos tenido alguna situación diferente, pero al advertir la causa de la muerte y faltar un elemento, decimos a veces causal, que puedas vincular la documental con la aseveración de la parte demandada, de asegurar que era un tema de suicidio, pues ahí hubo un tema de falta de elementos probatorios en razón de la defensa, ¿no? Entonces, hay que juzgar también con perspectiva a veces de género y de infancia. Y no con ello quiero decir que eso sea únicamente lo que tomes en consideración, pero hay asuntos donde haciendo interpretación del contrato y aplicación de la ley, pues perfectamente puede ser una sentencia muy justa para esa persona que va a reclamar un derecho a ser indemnizado, ¿no? Sí, maestra, muy interesante, la verdad. Respecto a la justicia civil en la Ciudad de México, ¿cómo ve el futuro de esta? Vamos avanzando de 10 años a la fecha que se instauró el juicio oral, ya es una oralidad diferente. Tenemos mucha tecnología actualmente y esa tecnología ya está permeando el sistema judicial. Tenemos ya el expediente electrónico, tenemos ya la manera de generar el famoso juicio en línea, que hace mucho tiempo lo introdujo por primera ocasión el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y actualmente ya en temas de justicia local, civil y mercantil, que además la justicia local tiene el grueso de asuntos de la ciudad. En porcentaje, la justicia civil representa algo así como el 45% de los juicios que se conocen, y esto es por una estadística del INEGI. Entonces ya con todas estas aplicaciones tecnológicas pueden ver a distancia su expediente a través de una computadora, una tablet, incluso hasta el teléfono si tienen los accesos. Y esto está cambiando la forma de cómo se administra justicia allá afuera. Y para los justiciables es muy benéfico porque los tiempos de traslado, a veces la ciudad es tan grande que llegaban a ser hasta 2 horas y media para trasladarse a un juzgado y poder checar ese expediente, ¿no? Entonces, sí va a haber muchos cambios, se requiere de mucha tecnología y también hay que decirlo,
tal cual es, se requiere también de presupuesto para que todo eso se pueda materializar. Y la realidad del país en cada entidad federativa es distinta. Ciudad de México generalmente tiene mayores recursos que otros estados de la República, ¿no? Pero todas esas reformas, incluido el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que le está apostando a la justicia digital, a las audiencias a distancia, a principios muy modernos que tienen que ver con darle valor a los documentos que son digitalizados, y que voy a hablar de dos, que es el principio de equivalencia funcional y neutralidad tecnológica, es darle a ese documento que existe en un entorno digital, darle el mismo valor que si te estuvieran exhibiendo el documento original. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita en Administración de Justicia, es lo más actual, y todo tiende a facilitarle la vida al justiciable y que el abogado pueda llevar sus juicios de manera óptima, transparente, y que se aprovechen todas estas tecnologías, ¿no? Sí, claro. Y hablando justamente de la tecnología, ¿cómo cree que pueda ser utilizada para mejorar justamente la administración de la justicia? Definitivamente, tenemos que hacer esto más sencillo para las partes, para los abogados y también para el órgano jurisdiccional. El tema de usar toda esta tecnología se platica muy sencillo, pero tienes que garantizarles el acceso a esa tecnología. Entonces, ese es el primer punto. ¿Y cómo puede el aparato jurisdiccional adecuarse a esos nuevos implementos? Pues definitivamente es la generación de programas específicos. Actualmente hay, por ejemplo, un sistema integral de gestión judicial que surgió con motivo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y ese sistema integral de gestión judicial hace que todos trabajemos en una unidad de gestión, que es donde estoy yo trabajando actualmente. Sí, cada quien en su oficina, pero tenemos actividades distintas. Entonces, todo el entorno que se da para que el procedimiento avance es cada quien desde su trinchera, y la comunicación es meramente por el sistema electrónico. Si se va a girar una instrucción por parte del juzgador a los compañeros de la unidad de gestión judicial que llevan esa parte administrativa, se ponen las instrucciones y ellos materialmente ejecutan, ¿no? ¿Y en qué otra parte está incidiendo? Que el Código Nacional dotó de fe pública al juzgador. Entonces, el juez en audiencias tiene esa fe pública donde puede hacer certificaciones, hacer constar algunos actos, y hasta para firmar su sentencia el juzgador la puede firmar de manera unitaria, diría yo, ya sin la intervención del secretario de acuerdos, ¿no? Entonces, estamos trabajando de una manera muy diferente y todo eso ya está incidiendo en la administración de justicia. Es una nueva configuración, es época de cambio, de transición, y lo único que necesitas para implementar este sistema es disposición. Y a veces sí desaprender parte de lo que nosotros conocíamos, ¿no? Desaprender cuesta más trabajo que empezar de cero. Sí, definitivamente. Maestra, usted ahorita habló de las unidades de gestión y justamente porque es juez de audiencias orales. ¿Nos puede explicar brevemente de qué tratan las unidades de gestión? La finalidad de la unidad de gestión judicial o de las unidades de gestión judicial es que el procedimiento se fraccionara. ¿Por qué? Para garantizar la transparencia en los procedimientos. Entonces, cuando hay intervención de distintos actores en un procedimiento, desaparece cualquier halo de desconfianza en relación a la administración de justicia por parte de los justiciables. Entonces, la primera etapa la conoce un juez de etapa postulatoria, que es la etapa escrita, digital, donde presentan la demanda, donde emplazan, donde contestan la demanda y donde desahogan vista con excepciones y defensas. Una vez que se integra esa litis, dictan un auto admisorio de pruebas. El auto admisorio de pruebas es la fase final donde va a intervenir este juez de etapa postulatoria. Después de eso, el asunto se reenvía con un segundo juez, que es el juez de audiencias. El juez de audiencias va a continuar el trámite del expediente, que es llevar a cabo la audiencia de juicio. ¿Por qué me refiero a la audiencia de juicio y por qué me salté la preliminar? Porque ahorita en una primera etapa de aplicación del código, solo tenemos el juicio especial hipotecario y el de arrendamiento en su vertiente oral como dos de los juicios con los cuales inició la aplicación de este código. Y estos dos juicios especiales
eliminaron la audiencia preliminar y establecieron una sola audiencia para resolver la controversia, que es la audiencia de juicio. Entonces, en esa etapa de audiencias, vamos directo a la audiencia de juicio y es como un mix o una mezcolanza de lo que anteriormente era la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Vamos a iniciar depurando el procedimiento, analizando cómo están compareciendo las partes a juicio, después los invitamos a la etapa conciliatoria y si no se logra la etapa conciliatoria, entonces sí ya empezamos con todas las etapas que son de contienda. Y iniciamos con los alegatos de apertura, después de los alegatos de apertura vendría el desahogo de las pruebas, alegatos de cierre, dictado de sentencia, ¿no? Entonces esa es la intervención del juez de audiencia, llevar a cabo todas estas etapas procesales que te estoy comentando, haciendo énfasis siempre en la conciliación, con un fundamento constitucional que es el 17 y que siempre tratamos de privilegiar la solución del conflicto mediante una vía amigable. Es importante, y aprovecho ahorita que estoy hablando de ese tema de conciliación, que la gente que escucha tu programa y que te sigue en redes sepa que en cuestión de inmuebles, porque ahorita estamos hablando de hipotecarios y de arrendamiento, siempre la solución que va a ser benéfica a sus intereses va a ser la figura del convenio, porque el convenio lo construyen las partes como un traje a la medida a sus propios intereses y necesidades. Entonces, ¿quieren una solución flexible? Tiene que ser el convenio. Y hago énfasis, de verdad, esto va dirigido a la ciudadanía, que muchas veces, no sé si sea porque no se los expliquen algunos abogados o porque tienen una carga emocional, pero yo los invitaría a que suelten esa carga emocional y mejor busquen una solución adecuada a su conflicto. Insisto, la flexibilidad en los convenios es que las partes ponen los términos y condiciones, cuánto pueden pagar, hasta dónde estarían dispuestos a dar para cumplir con una obligación, y entonces sí puede ser muy flexible como las partes lo decidan. Pero bueno, retomando el tema de los 3 tipos de jueces, ya estábamos con el juez de audiencias, que va a ser el que dicte sentencia hasta esa etapa procesal, y después del dictado de la sentencia y hacerle saber a las partes que incluso pueden celebrar convenios en ejecución de sentencia, y esto también es importante que lo consideren. Si ya tienen una sentencia condenatoria, ustedes decidan si van a instaurar un medio de impugnación ordinario o extraordinario, porque actualmente el Código Nacional te permite la apelación y además el amparo. Pero si ustedes ya no quisieran invertirle tiempo a estar en instancias judiciales, porque esto es costoso siempre para las partes, pues pueden llegar a una audiencia de ejecución de sentencia. Y aquí tengo ya la figura del tercer juez que interviene en estos procesos. Es un juez de ejecución de sentencias. Entonces, sí los van a estar invitando a que asistan a una audiencia de ejecución. La finalidad nuevamente es que lleguen a un arreglo, porque la visión de los procedimientos donde el conflicto se llevara a sus últimas consecuencias está ya desapareciendo, y la nueva figura de los abogados son abogados que son mediadores y abogados que favorecen en todo momento las negociaciones. Entonces, nuevamente insistirles, las audiencias están puestas para la ciudadanía, acudan a las audiencias para que puedan trabajar hasta las ejecuciones de sentencia. Evítense actos de molestia. Sabemos que las ejecuciones tienen puntos muy, muy difíciles para todos, no nada más para las partes, a veces hasta para el tribunal. Entonces, que sea una solución consensada. La vía pacífica, insisto, debe de ser siempre la solución para sus problemas, y para eso está el Estado, para dar una solución y para que esa solución sea pacífica. Entonces, en este punto, y porque no me quiero salir de la pregunta inicial, es tipos de jueces en unidad de gestión judicial, etapa postulatoria, juez de audiencias y juez de ejecución de sentencias. Así se fracciona el procedimiento. Es como si fuera un mismo juez representado por 3 personas diferentes, y eso les va a dar mayor transparencia a la ciudadanía, para que no tengan ideas preconcebidas de que a veces el juez tiene preferencia o favoritismo por alguna de las partes. Eso no es así, la imparcialidad tiene que estar garantizada siempre, pero creo que el hecho de tener 3 personas distintas a lo largo del procedimiento les garantiza un ejercicio mucho mejor de transparencia, ¿no? Sí, definitivamente, maestra. Y dentro de este procedimiento que nos estaba explicando, para los jueces de proceso oral se vienen retos, ¿no? Uno de ellos es esto, ¿no? Saber solucionar el conflicto mediante el convenio. ¿Qué otros retos se vienen para los jueces de proceso oral? Se vienen varios por la aplicación del Código Nacional, que quiero insistir en que es un código muy vanguardista.
Acostumbrados al papel, acostumbrados a veces hasta revisar los expedientes con dedales, subrayar, poner post-it, todo eso además a todos nos encanta, ¿no? Es bien difícil quitarse esa costumbre. Ahora ya con el expediente digital es revisar no solo el expediente, sino documentos completos en una pantalla. Y cuando todo esto comenzaba en enero de este año, precisamente está muy reciente, es a veces analizar poderes que tienen más de 200 hojas en una pantalla. Entonces, de entrada, se tiene uno que empezar a habituar con estas nuevas tecnologías porque de inicio no es sencillo, ¿no? Además, si las partes ya están digitalizando sus documentos, pues sí, pedirles encarecidamente y de la manera más atenta que sean legibles, porque eso va a permitir que se puedan estudiar mejor sus juicios con sus documentos que nosotros denominamos base de la acción. Entonces, sí requiere otra serie de habilidades que van más encaminadas hacia la forma y porque los fondos y el derecho sustantivo y las cuestiones procesales pues sí cambiaron a través del Código Nacional, pero hay una parte que en estructura se mantiene, ¿no? ¿Y qué cambió y qué reto significa también para los abogados postulantes? Primer punto, que si no acuden a las audiencias hay una multa para las personas autorizadas, representantes autorizados, para el abogado, no para el cliente. Eso es lo que cambió ahora con el nuevo sistema oral, ¿no? Y que las multas son de hasta por 100 unidades de medida, que equivalen a más de 11,000 pesos. Entonces, pues tómenlo en consideración para que no dejen de asistir a las audiencias y que además con la figura del abogado patrono y el abogado sustituto, si el abogado patrono no acudió a la audiencia y nunca mencionó que no podía acudir, pues seguramente se va a hacer acreedor a una multa que tiene como límite las 100 unidades de medida y actualización. No, pues ya también se vienen para nosotros los abogados. Es que lleva un grado de exigencia más fuerte para todos. Pero en cuanto a cambios de sistema, sé que la pregunta tiene que ver con el órgano jurisdiccional, pero es el esfuerzo conjunto de todos. Y lo que tiene este nuevo código es que ya dejó en un papel secundario al juzgador, ya no es la estrella principal de las audiencias y ese rol lo tienen que asumir las partes y, claro, sus respectivos abogados, ¿no? Tienen que lucirse en etapas como son los alegatos de apertura, alegatos de cierre, mostrar cuál es la teoría que están posicionando, la narrativa de esa teoría del caso, la argumentación, y todo eso tiene que ir muy reforzado. Y el papel del juzgador entonces también cambió, es como si fuéramos un árbitro que vamos a ir mediando en las audiencias las intervenciones, cuidando que se respeten todos los principios que postula este código, entre ellos no menos importante el de lealtad procesal, que obliga a las partes no solo a conducirse con buena fe, sino a que se conduzcan con mucha honestidad y rectitud para con su contrario, ¿no? Entonces, fue necesario, plantearlo en un código este principio y habría que preguntarnos el por qué lo postularon cuando esa conducta procesal debió de haber sido desde tiempos atrás, pero pues fue necesario plantearla en parte de los principios. No, y definitivamente hay que adaptarse y hay que seguir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y seguir con cada uno de estos principios, maestra. Ahora, entrando ya en el tema justamente de los juicios orales, que bien ya nos ha explicado un poquito, pero para abordar un poquito más, ¿nos pudiera hablar de cómo define usted los juicios orales y qué los caracteriza? Definiría el juicio oral como el sistema por medio del cual las partes pueden hacer sus peticiones de manera directa al juez para que se les resuelva dentro de audiencias. ¿Qué lo caracteriza? Que todo se va a tener que resolver dentro de la audiencia y no fuera de la misma. Si nosotros permitimos que se siga promoviendo fuera de las audiencias y siguen recayendo acuerdos escritos, desnaturalizamos el sistema. Entonces, ahí la llamada es en equipo, en conjunto, que tanto tribunales como abogados postulantes hagamos conciencia que este sistema nace para simplificar las actividades de todos. Pero si empezamos a desnaturalizarlo, vamos a llegar al mismo punto donde estábamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué lo caracteriza? Principios como el de inmediación, que el juez tiene que estar presente en todas las audiencias. Principio de contradicción, de siempre el derecho garantizado al contrario para que pueda objetar o impugnar hechos y documentos. Y otra de las características de este sistema oral, la concentración de actuaciones. ¿Quieren juicios más rápidos? ¿Quieren juicios más sencillos? El sistema oral es la opción, pero el problema es que el juicio oral
no ha llegado a todas las materias ni a todas las cuantías. Entonces, mientras eso no suceda, vamos a tener todavía juicios escritos y juicios orales, y obviamente estamos conscientes que hay un alto número de juicios escritos que tendrán que concluir en su momento de manera natural, ¿no? Sí. Bajo esa misma vía, ¿no? Completamente de acuerdo. ¿Qué juicios o por qué los juicios orales más bien son importantes para la población? Son importantes porque si hay algo que manejamos en común todos es la comunicación. Entonces, el juicio oral te pone un código de lenguaje sencillo y claro para todos, que sea entendible para la ciudadanía. Entonces, el juicio oral representa esa puerta abierta para todos. Nos despojamos en el sistema oral de frases en latín, nos hemos despojado, o al menos hemos tratado de despojarnos de fundamentos legales a veces excesivos o innecesarios, porque al particular que va a resolver su conflicto a una audiencia, le va a importar más el fondo de la decisión y que le digas por qué estás tomando esa decisión, a que tú le cites artículo por artículo de un código, ¿no? Entonces, para la ciudadanía el juicio oral es más amigable, les va a dar mayor seguridad, evita cualquier clase de sesgo, porque a veces sabemos que había un sector de abogados que siempre culpaban al órgano jurisdiccional de no haber obtenido resoluciones favorables, ¿no? Pero por eso insistir en que las audiencias están puestas para que visiten los tribunales las partes que tengan la necesidad de ir a juicio, a sus audiencias, porque ahí les va a ser explicada la toma de decisión y sin intermediarios el mensaje tiene que llegar de manera directa, pero eso no se va a lograr si las personas no acuden a sus audiencias. Entonces, eso es lo que representa para la ciudadanía un mensaje muy claro de esa justicia que han pedido durante muchos años, que es una justicia real. Y alguien en algún punto dijo que de lo que está ávida la ciudadanía es de justicia. Entonces, insisto que cuando este sistema oral logre permear todos los juicios, todas las materias y todas las cuantías, vamos a estar hablando de juicios que la ciudadanía no solo acepta, sino que recomienda muy bien. En 13 años de oralidad, muchos de los que nos visitaron en audiencias, si no se fueron felices, porque a lo mejor en algunos casos perdieron, sí se fueron satisfechos. Y era algo muy gratificante para el juzgador, que cuando estás explicando tu sentencia, aún el que está perdiendo ese juicio, muchas veces su abogado o la propia parte asentía, ¿no? Con un lenguaje corporal donde te están dando la razón como juzgador en esa toma de decisión. Y así como el artista vive del aplauso, el juez oral vive de la aceptación de sus resoluciones en la ciudadanía, y ese es el único aliciente que nosotros nos llevábamos en esas audiencias. Muy interesante, maestra, y sobre todo porque gradualmente van a ser todos los juicios van a ser de proceso oral, ¿no? Sí, efectivamente, la vigencia del Código Nacional, Ciudad de México puso la muestra iniciando, después ya vendrán las declaratorias de todos los estados, pero quien no emita su declaratoria de cualquier modo va a entrar en vigor de manera automática en abril del 2027. Entonces, esa es la trascendencia de que ya el reloj de arena pues está terminando y que tendrán que hacer las adecuaciones legislativas, sobre todo en los estados, y la implementación de recursos humanos y tecnológicos para implementar este código. Muy bien, maestra. Y después de 10 años de su implementación de los juicios orales, ¿qué es lo que ha ocurrido? Han pasado distintas situaciones, pero al inicio eran juicios de poca cuantía en 2013, audiencias y salas vacías, un poco de resistencia por parte del gremio de los abogados para los juicios orales, porque definitivamente el juicio oral, al saberte videograbado, a algunos como que no les gustaba mucho esa parte, pero ya a 13 años de distancia, ya se abrió el catálogo de juicios, la cuantía de los juicios ya va abierta en materia mercantil, incluso ya sin límite de cuantía, y entonces sí, la mayoría de los abogados tuvieron que adaptarse a las nuevas reglas de litigación. Con agrado, hubo universidades que están implementando, públicas y privadas, materias específicas encaminadas a juicio oral. Pero además, como se dieron cuenta que esto es vivencial, empezaron a implementar esas clínicas o esos simulacros de audiencia donde posicionan a las partes, posicionan a alguien en el rol de juez, y entonces íbamos a empezar a construir. Entonces, es un sistema que cuando inicia, había personas que todavía se atrevían a decir que el sistema oral no iba a funcionar.
Y ahorita, 2025, a esas personas que decían eso, yo las invitaría a que vayan a salas de audiencias, en materia civil mercantil son públicas, y no solo funcionó, sino que ya está plasmado en un código nacional para lograr uniformidad en los procedimientos, y es por la respuesta social, porque a la ciudadanía sí le gustó el ejercicio, y hay un trabajo ya detrás que lo avala, trabajo de los jueces que iniciaron con los juzgados orales, que de inicio en Ciudad de México fueron solo 20, y ahorita ya son más de 40 juzgados orales civiles mercantiles, más las unidades de gestión. Entonces, si se dan cuenta, se abrió para más juzgados, y la tendencia es que desaparezca el proceso escrito y que todo se quede en sistema oral. Y ahora hay que manejar mejor oratoria, tanto jueces como abogados. Sí, definitivamente vivimos de la palabra, sobre todo los jueces orales, pero también de la redacción. No hay que dejarlo descuidado, porque recordemos que nuestros juicios no son 100% orales, salvo el caso del juicio oral sumario, que sí se está planteando para que las partes lleguen con sus respectivos abogados y de manera oral le hagan saber al juez la causa de pedir, y de ahí empiezan las audiencias y se construye todo. Actualmente nuestro procedimiento oral es mixto, claro, con preponderancia a la oralidad por el sistema de audiencias, pero no descuidemos esa parte donde está la etapa postulatoria, que es la integración de la litis, la demanda, la contestación, el desahogo de las vistas. Entonces sigue exigiendo muy buena redacción, tener siempre una metodología. Siempre que hablamos de teoría del caso pensamos inmediatamente en películas estadounidenses, en el juicio emblemático de tal, donde el abogado se levantó y de manera retórica o en oratoria dijo, y ahora presento al testigo, y era un testigo que además no estaba anunciado, ¿no? Entonces, nada más alejado de nuestra realidad que ese sistema anglosajón, pero nuestro procedimiento oral, insisto, es mixto, tiene una etapa escrita, que es el sustento además de todo lo que va a suceder en las audiencias, porque recordemos que las pruebas no van a subsanar lo que no se haya mencionado en los hechos. Y hay tesis en ese sentido que dice que las pruebas no subsanan lo que no se menciona en los hechos. Entonces, esa base, esos cimientos se tienen que construir muy bien desde la demanda o desde la contestación, ofrecer las pruebas idóneas para que entonces sí en audiencia estemos materializando esa teoría del caso que planteamos y el argumento que planteamos que se logre justificar a través de la prueba idónea. Hemos visto justo ahorita que lo menciona que en los juicios de Estados Unidos el abogado se para, camina en toda la sala. ¿Eso lo vamos a ver en las audiencias de juicio oral? No. ¿Por qué no? Porque estamos todos sentados en sala y se cuida mucho el orden de la audiencia, ¿no? El hecho de que un abogado se levante, se dirija hacia el juez, tendríamos que ver cómo lo hace y que no rompa el orden de la audiencia. Es decir, no estoy diciendo que esté prohibido, pero eso es mucho de un sistema anglosajón, que no es nuestro sistema jurídico, y que además, precisamente cuando lo hemos visto en las películas, pues lo hacen siempre para persuadir a un jurado. Al que tratan de impresionar es al jurado popular. A un juez no lo vas a intimidar de esa manera, ¿no? Y bueno, también me recuerda a una escena que yo creo que todos vimos en televisión, de una jueza en Estados Unidos que dictó sentencia en una materia penal, y a quien le dictó esa sentencia corre hacia donde está la juez y pues de alguna manera la agrede, ¿no? Entonces creo que un ejercicio de esa naturaleza pudiera malinterpretarse, entonces mejor evitemos ese tipo de cuestiones. Desde su lugar pueden decirle perfectamente al juez lo que solicitan, y no con ello estoy diciendo que no se puedan poner de pie, pero creo que puede llevarse de una manera más tranquila, ¿no? Claro, maestra. Y hablando justamente del tema de películas, tenemos muchos alumnos que son de la carrera de Derecho, también abogados, dentro de nuestro público. ¿Qué películas tratarían o que nos recomiende usted respecto a temas de derecho? Más que películas, es que yo creo que películas ubicamos todos en ese sistema anglosajón, y a mí no me gustaría que se quedaran con esa idea del sistema anglosajón que parte de otra premisa, donde quien resuelve es un jurado popular. Aquí la carga de resolverla sigue teniendo el juez, que además debe de ser un profesional en el derecho y con experiencia para resolver un juicio, porque cuando decimos que resuelve bajo las reglas de la lógica y la experiencia,
no es nada más por repetir lo que está contenido en un artículo. Realmente debe de haber una experiencia previa que te dé esa capacidad de resolver un juicio o una controversia, ¿no? Más que películas, yo pensaría en una serie que es muy digerible y que es una serie coreana, ¿no? Y bueno, ahí para los que sean fans del famoso K-pop y sobre todo gente muy joven, hay una serie que se llama Una abogada extraordinaria, me parece, y discúlpenme la pronunciación, no creo decirlo de manera adecuada, es Gu Jung-gu. Y esa serie trata muchos puntos de discriminación. La protagonista tiene autismo y además es abogada, ¿no? Entonces, el primer inconveniente que ella tiene es que la discriminan, perdón que lo diga por ser mujer, la discriminan por tener autismo, pero la verdad es una persona que tiene mucha capacidad, tiene unos argumentos muy lógicos, ¿no? Y todos los que son apasionados del derecho se van a ubicar a lo mejor en este supuesto donde a veces ustedes echan su mente a volar y empiezan a imaginar cosas y empiezan a ver esquemas y empiezan a posicionar como en un diagrama teorías. Bueno, pues esto ella lo hace de manera imaginaria, pero la serie es muy gráfica y además tiene una muy bonita paleta de colores, muy relajante diría yo, que te hace ver esos análisis y esos pensamientos que ella tiene, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esa serie porque te plantea distintos casos jurídicos, cada capítulo es un expediente diferente y además te posiciona en el sistema de audiencias y te posiciona parte actora, parte demandada y un juez que resuelve, ¿no? Entonces, esa es la que yo recomendaría. Insisto, cada capítulo es un caso diferente y además siempre plantea dilemas éticos, algunos morales, con un trasfondo jurídico y la verdad te das cuenta que a veces tomar una decisión, por muy sencillo que parezca, tiene muchas aristas y es muy complejo, ¿no? Claro, maestra, muy interesante. Yo no la he visto, pero la voy a ver por sí, lo que nos recomendaría sí, ampliamente. Sí, la verdad es que sí suena muy interesante, maestra. Y bueno, para concluir con el tema, ¿qué consejo le da a los ciudadanos respecto a los juicios orales? Que lo vivan. Porque sé que nadie quiere ir a un tribunal siendo demandado. Pero si algún día tienen que ir, como a veces sucede, que a veces tenemos que ir con un médico o a un hospital y vamos con ese temor de espero que me atiendan bien, espero que sea alguien que sepa, espero que sea alguien humano, espero que todo eso, esa expectativa que ellos tienen, yo la entiendo bastante bien, pero que si algún día visitan un tribunal y sobre todo un sistema oral, que lo vivan y que tienen derecho de hablar porque es su juicio. Ese derecho no se los puede limitar ni su abogado, ni el juez. Este sistema está puesto para ustedes y son muchos los recursos que se invirtieron por parte del gobierno de la Ciudad de México, por parte de la Secretaría de Economía y todos los que tuvieron que ver en ello, para la creación de unas salas orales que sí son bonitas en su diseño, pero lo que buscaron es todos estar en un plano de igualdad. No van a haber estrados como los de las películas de Estados Unidos. El juez está prácticamente en la misma posición de todos los demás escritorios y que para eso son esas audiencias, para que el juez los escuche y ustedes expónganle lo que le quieran exponer, lo que ustedes consideren importante, porque al igual que cuando uno acude a una consulta médica, y yo pongo mucho este ejemplo, el médico necesita escucharme para que primero entienda mi problema y después me pueda ayudar. Es lo mismo o algo muy similar con el tema de los juicios. Insisto, no tengan miedo de hablar, adquieran esa seguridad y para eso estamos nosotros, porque el servicio público significa eminentemente escuchar para después poder tomar una decisión. Muchas gracias, maestra. Y bueno, tenemos un reto, ya estamos a punto de terminar. Tenemos un reto en el cual tenemos una cajita en la cual contiene preguntas generales de derecho. Ok. Y usted va a tomar 2 papelitos y bueno, nos apoya con su respuesta. ¿Está de acuerdo? Sí, claro que sí. Nada más voy a tomar agüita. Sí, claro que sí. Vamos a ver. Para que no digan que vi. ¿Yo lo leo o...? Sí. Explique qué es el control difuso de constitucionalidad y si un juez debe de atender este concepto. Esto me recuerda a temas de derechos humanos que anteriormente se pensaba
que el control obviamente concentrado lo tenían los juzgados federales y el control difuso un juez local. Pues obviamente tiene que ejercer ese control difuso el juzgador local como una obligación. Y si un juez debe atender este concepto, sí, todos los juicios, yo hablaba hace un rato de perspectiva de género, derechos de niñas, niños, adolescentes. Entonces, sí, un juez local, un juzgador local está obligado a ejercer este control difuso tratándose de violaciones a derechos humanos. Muchas gracias, maestra. A ver, otro papelito. A ver, salió. Explique la diferencia entre acción reivindicatoria y plenaria de posesión. Pues están las dos relacionadas con cuestiones de inmuebles, cuestiones reales, pero la acción reivindicatoria lo que pretende es recuperar la propiedad de ese inmueble. Y la acción plenaria de posesión, hace tiempo la denominaron la acción pauliana, y tiene que ver con quién tiene mejor derecho para poseer. Se estudian títulos, quién tiene mejor título, si el título está registrado, y entonces generalmente la plenaria de posesión a veces traen documentales privadas, otras veces públicas, pero sería estudiar quién tiene ese mejor derecho, primero en tiempo, primero en derecho. Si alguien lo inscribió primero, pues tendría preferencia en la posesión. Muchas gracias, maestra. Y muy interesante y muy digerible. La verdad es que tanto el tema de juicios orales como las respuestas que nos ha dado maestra. Por último, tenemos otra dinámica. Y en esta dinámica yo le voy a dar 2 palabras. Usted me va a decir cuál se inclina más. ¿Juez o litigante? Ninguna de las dos. La ciudadanía. Okay. Pues sí, ¿no? Claro. Sí, claro. ¿Juicios orales o escritos? Orales, claro. ¿Derecho civil o constitucional? Derecho civil, pero el constitucional siempre va a estar también ahí. No sé, eso es complicado. ¿Litigio o conciliación? Conciliación, siempre. Sobre todo por la ciudadanía. Benéfica. Sí, maestra. Muchas gracias. Y sobre todo en su papel de juez, lo primero que quieren es una conciliación, ¿no? Que rápido se resuelve el problema. Tanto igual la población como los abogados. Bueno, algunos. Porque otros prefieren irse a la última instancia. Pero por lo regular lo que queremos es convenir, ¿no? Con las partes, al igual que como usted, juez. Maestra, pues muchísimas gracias. La verdad, como se lo dije, el tema muy digerible, muy interesante y sobre todo hay que actualizarnos porque se vienen muchos cambios, tanto como para usted como para nosotros los litigantes, como para los alumnos también, que tienen que estudiar y adentrarse muchísimo en estos temas nuevos. Le agradezco mucho el tema. Y, maestra, sus redes sociales, ¿dónde la podemos encontrar? Muy interesante. Tengo mi perfil de Facebook con mi nombre completo, como Janet Karina Hernández Nicolás. Tengo una cuenta de TikTok, es Y con la abreviatura de Hernández, hdz.nicolás. Y tengo también Instagram, ahí me van a encontrar como la jueza chilanga. Muchas gracias, maestra. Gracias por la invitación, licenciada Margarita, y le agradezco este rato bastante ameno. Gracias. Muchas gracias, maestra. Y bueno, pues ya saben dónde encontrarla para que sigan a la maestra. Pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta este momento. Recuerden darle like, compartir, dejarnos sus comentarios porque son siempre muy enriquecedores. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio con un nuevo invitado para seguir legalmente hablando. Muchas gracias.